Bueno, por si alguno no estaba antes, mi nombre es Darío Golfart, arquitecto de soluciones de seguridad aquí en Amazon Web Services, y ahora vamos a cubrir el módulo 6 de del módulo 7 de Compliance Continuo. Bien, primero tenemos en la tabla de contenidos lo que es AWS CloudTrail, AWS Config, AWS Security Hub, AWS Audit Manager. Primero vamos a AWS CloudTrail, ¿sí? El CloudTrail es el servicio que nos permite auditar todas las acciones realizadas a lo que es el plano de control de AWS, todas las llamadas a las API, ya sea que la hagan a través de la consola, a través de LSDK o a través de CLI. En cualquiera de los casos va a ser auditado por CloudTrail, tiene una capa gratuita, los últimos 90 días van a estar ahí disponibles y pueden guardar si quieren 10 años hacia atrás o lo que necesiten en buckets de S3. También pueden configurar políticas de lifecycle sobre los buckets de S3 como para que los eventos más viejos los vayan guardando hacia lo que es un packet más bien con una capa de almacenamiento más frío, más económico. Y pueden analizarlo de distintas maneras, los logs, ahí vamos a ver que los podemos mandar hacia Security Lake más adelante, también podemos analizarlo con OpenSearch, podemos configurar alertas, por ejemplo, si se lo dio root, entonces mandemos una alerta a algún equipo, a un mensaje en Slack o algo parecido. Y hay otras herramientas de OpenSearch que pueden ser utilizadas para analizar los eventos desde CloudTrail, ¿sí? Típicamente Athena también es bastante utilizada como para hacer consultas de tipo SQL sobre los eventos de CloudTrail. Bien, dentro de lo que es CloudTrail ustedes pueden identificar a partir de un cambio a realizar alguna acción de remediación, algo de notificación, si encuentra algún evento que no debería estar ocurriendo, un recurso que no debería ser creado si no tuviera tag, si quisieran decir, bueno, si pasa tal cosa quiero notificar a alguien, pueden hacerlo con CloudTrail. Uno de los puntos importantes en cuanto a lo que es buenas prácticas de CloudTrail es que estos logs estén siempre seguros, que estén almacenados dentro de una cuenta aislada, como lo hace Control Tower. Cuando despliegan Control Tower les va a generar una cuenta para logs y ahí es donde va a guardar los CloudTrail logs y también va a aplicar varios guardrails como para evitar que puedan desactivar la generación de esos logs, que un adversario pueda desactivar los logs como parte de su ataque, ¿no? Bien. Otro punto interesante a compartir es AWS Config. Es un servicio que hace un inventario, monitoreo y notificación de todo lo que son los cambios, las configuraciones que hay y los cambios que tienen esas configuraciones. Es decir, si hay alguien que cambia una política dentro de un bucket, si le cambió el cifrado que va a utilizar, eso va a generar un cambio dentro de config. ¿Y para qué nos sirve config? Para comparar cuál es el estado actual con respecto al estado anterior y también como para comparar el estado actual con ciertas reglas que uno puede activar dentro de config. Hay más de 300 reglas gestionadas que uno puede optar para activar. Pero adicionalmente a eso uno puede como crear sus propias reglas, uno puede configurar esas reglas como para identificar cuándo es que un recurso pasa a estar de no compliant a compliant o viceversa. Podemos generar alertas ante un cambio de una configuración. Si decimos, por ejemplo, queremos que todos los puertos de 22 estén cerrados en los security groups. Si alguien me crea un security group que tenga el puerto 22 abierto al mundo, quiero generar una alerta. Ese tipo de cosas lo podemos hacer y podemos también automáticamente corregir configuraciones para volver cualquier desvío de configuración hacia atrás. Sí, o sea, nos guarda un historial como snapshots de configuración donde podemos ver hasta qué punto estaba bien y en qué momento dejó de estarlo. Sí, aquí tenemos varias reglas que podemos activar, hay paquetes de reglas que se llaman Conformance Pack también, y la particularidad que tienen es que hay muchas funcionalidades acá, algunas que no están relacionadas con seguridad, pero en particular de las que están relacionadas con seguridad, aquí vemos algunos de los ejemplos, ¿no? Si encontramos alguna EBS que esté sin cifrar y quiero tomar una acción, ese tipo de cosas las podemos hacer con config. Si alguien está haciendo un uso de una AMI que no esté aprobada para ser utilizada dentro de la empresa, ese tipo de cosas las podemos configurar fácilmente con AWS Config. Bien, hay un servicio importantísimo, uno de los principales quick wins que tenemos dentro de lo que es seguridad en la nube, que se llama AWS Security Hub. El Security Hub es un servicio que tiene varias funciones. Una de las principales funciones que ven aquí es lo que dice Conduct Automated Security Checks. Esto es lo que Gartner llama un Cloud Security Posture Manager, es decir, que analiza todas las configuraciones y las contrasta a las configuraciones contra las buenas prácticas de seguridad que recomienda el Center for Internet Security o que recomienda Amazon en su AWS Foundational Security Best Practices.
Y otra de las funcionalidades que tiene Security Hub es que tiene la capacidad de centralizar hallazgos de seguridad desde múltiples otros servicios, tanto de AWS como de partners que envían estos hallazgos de seguridad hacia lo que es el Security Hub. Es decir, ustedes pueden ver un hallazgo de Guarduty relacionado con un hallazgo de Inspector y con algún hallazgo que nos muestre IAMAX Analyzer dentro de Security Hub como para tener esa visión completa. Dentro de Security Hub ahí podemos tomar acciones de remediación, si a partir de los distintos hallazgos que llegan desde las distintas fuentes, esas acciones de remediación pueden ser automatizadas o semi-automatizadas. Y ahora veremos eso en más detalle. Primero, en cuanto a lo que es Security Hub, cuenta con varios dashboards. Ahora vamos a ver más adelante que mejoraron los dashboards de Security Hub como parte de las novedades de reinvent de la semana pasada. Este es un screenshot anterior. Pero sobre cualquiera de los hallazgos que tiene Security Hub, vamos a tener distintos estándares. Vamos a poder entrar y ver cuáles son las cosas que no están alineadas a las buenas prácticas, nos va a decir qué falló, dónde falló, cuáles son los recursos afectados y nos va a dar instrucciones detalladas sobre cómo remediar eso que no está alineado a la buena práctica. Entonces vamos a poder entrar a cada una de las líneas bases y ver cuáles son esos controles que están fallados, ordenar por estatus, por severidad, ver qué es crítico e ir y arreglarlos. Si hay un control que por alguna razón no lo quiero dentro de mi organización, porque digamos que por alguna razón tengo como política usar MFA virtual en lugar de físico, hay una buena práctica del Center for Internet Security que recomienda que sea físico. Si no me interesa, puedo entrar sobre el control y decir desactivar este control de modo tal de que esto no aparezca como un hallazgo y por ende no se controle y no se cobre tampoco ese control. ¿Sí? Bien, aquí vemos el flujo de respuestas dentro de lo que es Security Hub a partir de distintas fuentes de hallazgos, tanto de AWS como de terceros. Security Hub puede mandar a analizar, hacer un análisis de causa raíz con Amazon Detective, que eso lo veremos un poquito más adelante en el módulo de respuesta ante incidentes. Y también podemos generar una acción de respuesta automatizada a partir de estos distintos hallazgos, ya sea ejecutar una lambda o ejecutar un workflow de step functions o ejecutar un comando en múltiples instancias con Systems Manager Run Command, o usar Automation Documents de Systems Manager si es un procedimiento más bien lineal, usar SNS como para mandar alguna notificación o utilizar soluciones de terceros a través de Bridge. Podemos mandar a crear un ticket dentro de una herramienta de ticketing. Podemos mandar un mensaje de Slack a un canal donde estén los administradores informados ante un determinado incidente. Podemos integrarnos con un SIEM, con una solución de tipo SOAR. ¿Sí? Y aquí vemos algunos de los partners que envían hallazgos hacia Security Hub y algunos de los partners que toman medidas a partir de hallazgos que Security Hub les envía a través de EventBridge. Entonces, como ven aquí, tenemos varios partners que ya envían esos hallazgos y varios partners que trabajan con los hallazgos que vienen desde Security Hub. Security Hub está utilizando un estándar para lo que es la comunicación que es llamado AWS Security Finding Format, por lo cual todo lo que llega y todo lo que sale a Security Hub está estructurado, no es como unas soluciones de tipo SIEM donde a veces los eventos llegan corruptos porque tienen distintos formatos y cambian los formatos con el tiempo los distintos vendors. En el caso de Security Hub siempre utilizan un formato estándar basado en JSON donde pueden ver precisamente cuál es el problema y está estructurado, lo cual no se va a romper a lo largo del tiempo. Hay reglas de automatización donde si ustedes tienen, por ejemplo, un hallazgo tipo bajo sobre una plataforma que es de testing o de desarrollo y tal vez no es algo que ninguno de sus administradores de seguridad va a hacer nada al respecto, pueden decidir como ignorarlo, cerrarlo automáticamente, suprimirlo o al revés, si vemos un finding que está afectando un proceso crítico en una cuenta productiva, queremos elevarlos de medium a high o de high a critical, ese tipo de cosas basados en el asset podemos tomar acciones y esto no requiere ningún tipo de programación, son simplemente reglas que uno configura. Acá vemos algunos ejemplos, por ejemplo, en el elevar la severidad de un finding relacionado a lo que es un recurso importante. También podría ser útil como para agregar notas, para suprimir hallazgos que no sean importantes. ¿Sí? Y vamos a ver que también podemos, en cuanto a lo que es la remediación, hacer una remediación automatizada o semiautomatizada. La semiautomatizada es básicamente que a partir de un hallazgo, un humano seleccione el hallazgo
y le diga arreglámelo con alguna acción que otro deja prearmado. Y la completamente automatizada es cuando viene un hallazgo de estos, directamente ejecuta esta acción de remediación. La recomendación siempre es primero ponerlos como custom actions de esta manera, como para que uno tenga el criterio de un humano revisando un hallazgo y tomando la acción si realmente lo amerita. Y una vez que el humano siempre que llega a este evento hace este mismo, siempre que llega a este hallazgo, siempre toma la misma acción, siempre lo remedia de esta misma manera. Cuando vemos que eso a lo largo del tiempo se mantiene, que no es que toma la decisión de a veces sí y a veces no, cuando el humano no está pensando, sino que solo está actuando, entonces ese es el momento donde conviene pasar hacia lo que es la ejecución automática directamente vía Event Bridge. Adicionalmente a esto hay una solución que se llama Automated Security Response en AWS, y esta es una solución particularmente útil porque les agrega la remediación de ciertos hallazgos de seguridad eh, automatizada. O sea, no solamente encontramos automáticamente un hallazgo con el Security Hub, sino que el Automated Security Response en AWS es una solución que uno puede desplegar y como es una solución que la solución misma no tiene costo, es solamente los recursos que despliega, que son serverless, con lo cual no tiene un costo significativo. Y como ven, va a estar automatizando esa respuesta ante incidentes, como por ejemplo, si encontramos ante un hallazgo de un SIS, si tenemos un puerto abierto de RDP, podemos decirle, arreglame esto, cerrame este puerto de RP, cerrame este puerto de SSH, veo una password policy de IAM que no está establecida, puedo mandarle directamente a que se establezca una password policy, cosa de que se resuelvan ese tipo de non-compliances. Aquí vemos una pequeña demostración de Security Hub, donde entramos a Security Hub. Dentro de la consola tenemos la posibilidad de elegir distintos estándares para habilitar. Hoy en día hay bastantes más que los que vemos aquí en el video. Tenemos para NIST, tenemos para PCI 1.4, perdón, SIS 1.4, PCI también tiene 3.1. Bien, entonces ahí vemos el scoring en cuanto a lo que es el puntaje de seguridad. Estos dashboards los voy a saltear un poquito porque ya están un poco cambiados, están mejor, les agregaron como unos widgets que pueden customizar. Acá vemos cómo podemos encontrar a partir de un scoring, podemos entrar a un hallazgo en particular y podemos ver todos los detalles del hallazgo, cuándo fue que lo encontramos, podemos descargar el JSON con toda la data sobre el hallazgo. Perdón. Podemos descargar toda la data del hallazgo, con lo cual pueden ver el detalle. Y esto es útil para integrarse también con otros sistemas, porque eso es lo que le manda el hallazgo que le mandan los otros sistemas. Tenemos observaciones o insights que básicamente son como pequeños dashboards que uno puede armar en base a búsquedas agrupadas. Y uno puede usar la interfaz de resultados para buscar acá específicamente algún hallazgo en particular que quiera investigar. Y por ejemplo, ordenar y agrupar por etiqueta de gravedad o buscar un tipo de hallazgo en particular o de una fuente en particular. Vamos a poder entrar y verlo, y desde acá vamos a tener esa posibilidad de ir hacia los recursos que están mal configurados, o sea, vamos a tener como links hacia esos recursos. ¿Sí? Ahí vemos el link, por ejemplo, que nos lleva directamente hacia el bucket como para remediar el problema que encontramos. Bien. Y aquí vemos lo que era la acción de remediación automatizada. Podemos seleccionar ahí y mandar a ejecutar una acción de remediación. Aquí vemos un poquito los dashboards. Bien, por último me gustaría contarles el tema de Audit Manager. Y acá antes de hablar de Audit Manager, quisiera explicarles el concepto de responsabilidad compartida en cuanto a lo que es auditoría. Cuando hablamos de AWS Artifact para descargar todo lo que es el reporte de cumplimiento
de la seguridad de la nube, o sea, en cualquier cosa que tenga que ver con los procesos de seguridad del data center o todo lo que tenga que ver con características de seguridad que AWS implementa en sus servicios y sus data centers, son cosas que ustedes pueden descargar desde Artifact y apoyarse en eso, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de un reporte de SOC 2, lo descargan de Artifact y así como está se lo presentan al auditor y demuestran que si tienen todas las cargas de trabajo en la nube de AWS, están cumpliendo con SOC 2, porque es una regulación que tiene que ver con los procesos de seguridad del data center. Ahora, cuando vamos hacia lo que es un assessment de PCI, por ejemplo, entonces ahí PCI te va a pedir que los servicios de AWS cumplan con PCI, o sea que estés utilizando servicios de AWS que cumplan con PCI, que la gran mayoría están compliant, tal vez algún servicio nuevo todavía no tenga la certificación, cuando salen tardan algún tiempito hasta que terminan de recorrer todos los data centers, pero normalmente todos los servicios de AWS, hay una página que habla de Scope of Services, en donde pueden ver el detalle de qué servicio es compliant con qué regulación. Normalmente van a ver que la gran mayoría de los servicios de AWS son compliant con PCI. Eso significa que hace AWS todas las cosas que hacen falta para que sean PCI compliant. Ahora, que sea PCI compliant el servicio no significa que, digamos, cuando hablamos de un servicio de EC2, por ejemplo, si EC2 es compliant no significa que la carga de trabajo que ustedes desplieguen sobre PCI, sobre EC2, va a ser PCI compliant. O sea, ustedes tienen que mostrar que lo que ustedes hacen dentro de la nube, además de lo que hace AWS, también es PCI compliant. ¿Cómo pueden mostrar eso? Eso lo pueden hacer a través de presentar un Gap Assessment. Ese Gap Assessment lo pueden construir manualmente en base a la información que le vaya pidiendo el auditor o pueden aprovechar un servicio gestionado como AWS Audit Manager que los va a ayudar a construir ese Assessment Report donde les va a mostrar que son compliant con PCI en base a las distintas, digo PCI como ejemplo, ¿no? Pero hay distintos frameworks de seguridad que pueden aprovechar con Audit Manager y ahí van a poder seleccionarlo, PCI, IPA, etcétera. Vamos a ver un poquito más adelante el detalle. Pero desde ahí los va a ayudar a recopilar todas esas evidencias para probar que cada uno de los días ustedes tuvieron estuvieron compliant. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hace Audit Manager? Nos permite rápidamente levantar esa información, gestionar esa información. Tengan presente que no toda la información que vamos a necesitar para presentar al auditor es posible recolectar automáticamente. Entonces nos va a permitir también agregar información manual. Por ejemplo, si hablamos de tengo mi equipo de desarrolladores entrenados en prácticas de desarrollo seguro. ¿Cómo demuestro que eso es así? Y lo voy a demostrar a partir de subir los certificados de asistencia a los cursos de los desarrolladores. Entonces, el Audit Manager nos va a permitir levantar toda esta información y agregarle la información que no pueda ser chequeada automáticamente, como para que efectivamente tengamos un reporte consolidado para presentar a los auditores. Y hay varios frameworks, que esto no es la lista completa, simplemente algunos de los frameworks principales que soporta el Audit Manager, entre ellos GDPR, PCI, HITRUST, IPA. Entonces va a levantar toda esta información y nos va a ayudar a confeccionar ese reporte. ¿Cuáles son las fuentes de evidencia que usa Audit Manager? Va a usar AWS Config para chequear configuraciones, va a usar Security Hub porque hay ciertos hallazgos que él toma directamente desde Security Hub y va a usar el License Manager, ¿sí? Para ver el tema de compliance con las licencias. Adicionalmente a esto va a relacionar los distintos hallazgos en configuraciones con lo que ve que ocurre o que no ocurre dentro de CloudTrail. Por ejemplo, si ve un login de root o cosas de esas, son cosas que van a estar utilizando según los pedidos de las distintas regulaciones. Y vamos a poder cargarle evidencias manuales. Y nos va a permitir dividir esta tarea donde puedo delegarle a Fabián una tarea de completar el compliance con respecto a un punto en particular y yo completar otro y de esa manera trabajar colaborativamente. El camino, digamos, de la evidencia, el viaje de la evidencia va a pasar desde todos estos servicios que automáticamente nos van a tomar los logs, el Audit Manager, y va a tomar toda esa evidencia cruda, la va a mapear a los controles internos y va a producir un reporte en base a los controles que le pide cada una de las auditorías, ¿no? Si yo le pedí para PCI, si le pedí para otra cosa, nos va a generar el reporte con la estructura con la cual lo pide esa regulación. Es decir, vamos a tener un assessment, que ese assessment va a tomar toda la información, va a recopilar toda la información que pide
según el tipo de compliance. Y en base a eso nos va a estructurar con cada uno de los requerimientos como lo pide esa auditoría y cuáles son las evidencias que tenemos. Y sobre cada uno de los controles vamos a ir marcando revisado a medida que vayamos comprobando que efectivamente tenemos la evidencia o complementado la evidencia automatizada con evidencias manuales.